me has contado cómo te fue con el regalo para la amiga de tu mamá. Ah, ya, no sabes, mira. Mi mamá al principio dudó. Es Ya. más, hasta me dijo que su amiga apenas lo vea se lo iba a tirar por la cabeza, lo iba a botar a la basura porque no le iba a aguantar, que no le iba a gustar y que ¿De no todo? iba a hacer. Sí, de todo. Pero cuando su amiga vio el regalo, ni una pizca de duda, se quedó enamorada del filtro. Es más, dijo que era una cosa que le había resuelto la vida, le había resuelto un problema que ella pensaba no tenía solución. Escúchame, tu mamá no le dijo algo como que, por si acaso Valerita lo Sí, eligió, sí. te manda muchos saludos. Mi mamá, para adelantarse pensando que su amiga lo iba a botar a la basura, dijo, por si acaso mi hija escogió el regalo, ¿ah? Pero Y te manda muchos saludos. No, pero como pasó eso, como su amiga se quedó enamorada del filtro, ya me mandó todos los saludos y me agradeció, pero 1000 veces. Ya, genial. Me Todo parece feliz. perfecto que tú estés feliz y que todo te haya salido bien, porque ahora tú me tienes que ayudar a mí. ¿Ah? ¿En qué? Sí, pero te lo explico luego, porque el doctor Daniel Ceballos ya está aquí con un tema llamado la resiliencia y creo que es interesante que vayamos a saber qué es. ¿Resiliencia? Sí, resiliencia. Doctor Daniel Ceballos, muchísimas gracias por la invitación. Vale y yo, como de siempre, siempre acá. muy interesadas. En esta ocasión, un tema que llama mucho la atención porque no es muy común No es- escuchar esta palabra. exacto, es una ¿Qué palabra es la nueva. resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros a sobreponernos de una adversidad. Es decir, la capacidad que tienes tú innata, ojo, o sea, no es que tienes que aprenderlo, no. Es simplemente desbloquear aspectos que ya tienes en ti. Es decir, nosotros tenemos una capacidad para adaptarnos. No sé si recuerdan, pero hace unas semanas atrás les hablé sobre cómo enfrentar problemas. Claro. Ya, para enfrentar problemas primero necesitamos hacer uso de dos capacidades innatas que tenemos, que es la racionalidad y la adaptación. Eso está dentro de nosotros. Porque la adaptación obedece a la plasticidad neuronal. No les voy a decir qué es, pero Claro. es una forma en que las neuronas aprenden a referenciarse de experiencias pasadas y van mejorando poco a poco. Ok, o sea, una persona resiliente Sí. es como una persona optimista, por así decirlo. Más que optimista es una persona que quiere, sí podríamos decir optimista, pero que sabe cómo. O sea, no simplemente, sí la voy a hacer, vamos, que sí se puede. No, sino que se siente y dice, tiene una capacidad de análisis y de introspección emocional. O sea, la resiliencia tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Ahora les digo cómo. Primero, para que la resiliencia, que es la capacidad de adaptarte y resolver problemas, se tiene que dar, primero, esto no se desbloquea si no generamos aceptación. La aceptación va a hacer que tu estado ansioso, emotivo, se relaje. Al relajarse, tu campo neuroquímico se expande y genera lo que es la creatividad. Ahí es donde viene el segundo punto que te va a ayudar en la resiliencia, que es la adaptación. O sea, yo acepto que me estoy quedando sin pelo, ¿te das cuenta? Acepto porque es parte de la edad, por favor no se ría. Ok, acepto que es parte de la edad, pero ¿qué hago? ¿Cómo me adapto? Me adapto porque estoy tranquilo y entiendo que es parte de mi edad, parte de mi genética y qué sé yo. ¿Te das cuenta? O sea, es una actitud resiliente a cualquier tipo de problema. Puede ser emotivo, puede ser existencial, puede ser laboral, Eso es puede lo que ser necesito cualquiera. saber. ¿Para qué me sirve? ¿Qué hago con la resiliencia? O sea, no sé, tal vez es como camuflar el dolor. No, es lo que como... no es tanto como no es ponerte una máscara, porque la resiliencia, una vez que para que tú aceptes y te adaptes, tienes que conocerte bien emotivamente. Es ahí donde yo decía que tiene que ver con la inteligencia emocional. Para que tú puedas conocerte a ti, tienes que entender cómo eres en tus emociones. Porque yo puedo sentir cólera, pero no es la misma cólera de Andrea o no es la misma cólera de Valeria. ¿Te das cuenta? Entonces, conocer cómo es tu fluctuación emocional. Una vez que la conoces, eliges cuál te conviene sacar. Para ser resiliente tienes que entender cómo manejas mejor la situación, porque al manejar bien la situación puedes sobreponerte a un problema. Resiliencia básicamente es tu capacidad innata para hacerte cargo de ti mismo y de tu solución para un problema. No depender de mamá, de tus hermanos, de papá, no, sino de ti mismo. Claro, explicado así se entiende mucho mejor. Ajá. Haces un escaneo de qué emoción necesitas para sobreponerte. Al aceptarlo y adaptarte, se expande tu creatividad y ahí viene el cómo. ¿No O sea, podría confundirse como con alguien muy calculador? No, porque al ser calculador eres frío. Claro. Acá tú conoces tus emociones y entras en contacto con tus emociones. Las vas a aceptar. O sea, No podría las ser, vas a por controlar. ejemplo,
cómo afrontar el fallecimiento de un ser querido. Claro, Sí. por ejemplo, una persona resiliente diría, sí, siento mucha pena. Siento mucha pena por la persona que fue, pero sobre todo siento pena por mí, porque ya no voy a estar al lado de esta persona. Esa persona está en otro campo existencial y yo sigo aquí. Entonces, ¿qué hago si yo sigo aquí y él está allá? Me adapto, racional, creatividad. ¿Qué digo? Bueno, si yo sigo aquí, tendré que seguir con lo que aprendí de esta persona y con lo que yo pude convivir con esta persona. Y sigo aquí. Vamos para adelante. Pero ahora, doctor, ¿cómo me doy cuenta que he llegado a ser una persona resiliente? Cuando te das cuenta que tu capacidad de hacerte problemas no es casi nula. Es decir, viene un problema y no estás, "Ah, Dios mío, ¿y ahora qué hago?" Pero ¿cómo? No reniegas, no te da pena, sino que te incomodas, te rehaces y comienzas a analizar, ¿cómo hago? ¿Qué emoción me conviene en este momento? Dios, ¿hago esto o hago lo otro? Me mudé, me acabo de mudar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para trasladar a mis hijas? Me tengo que ir de un lado a Ya. otro. ¿Cómo le hago? O sea, yo soy- ¿Existe algún campo laboral o personas que tengan que aplicar más la resiliencia en su vida? Sí, las personas que tienen personas a su cargo tienen que manejar mucho la resiliencia porque tienen que hacerse cargo de los problemas que tienen en sí y los problemas que van a ver a los demás. O sea, cualquier persona que tenga personas a su cargo tiene que ser así. Nosotros los psicoterapeutas tenemos que ser resilientes en nuestra vida y tenemos que enseñar, por ejemplo, cómo hacerlo. Podríamos hablar de muchas carreras, pero básicamente es personas que tienen a su cargo. Pero cualquiera puede ser resiliente porque ¿quién no tiene problemas? Todos nosotros tenemos ¿Y problemas. cómo despierto la resiliencia en mí si Ay, tal vez sí. yo soy de las que pasa algo y me ahogo y no yo pasa soy con agua? cero resiliente porque cada problema que llega reniego y reniego y reniego. Y Pero ¿cómo eso puedo es- hacer si mi renegada puede más que mi... Porque Que tu paz. que mi paz? Capaz, Valeria, si me lo permites decir, te cuesta soltar el problema. Entonces te queda. ¿Se acuerdan cuando hablaba de engancharse a los problemas? Tal vez tú te enganchas por resistencia. Parte de ser resiliencia es entender que las cosas son como son, la obviedad existencial. Es obvio que es así. Me puedo resistir y hacerlo peor. Con mi resistencia lo hago peor a nivel emotivo. Pero la resistencia, o sea, la situación, así me resisto o no, sigue siendo gris, sigue siendo Claro. negro. O sea, tu estado de ánimo no cambió. A veces creemos nosotros que nuestro estado de ánimo hace que cambie mágicamente la Puede influir, realidad, tal vez, pero no genera que seas eso. muy nerviosa. Muy ansiosa. Ya, El porque término Vale, por nervioso- ejemplo, es muy ansiosa. El término nervioso no existe. El nervio es un conducto. Ya. O sea, está mal Sí, dicho. está mal dicho. Es como decir, es bipolar. No es bipolaridad, es la habilidad emocional, como les he enseñado anteriormente. El término nervioso no es. El término exacto es ansiedad o angustia. Porque los nervios son conductos. Es como que digas, tengo tuberías cuando tienes sed. ¿Te das cuenta? Ah, ok, Es una ok. cosa Entonces así. cuando la Es gente muy dice... común escuchar Tengo- estoy nerviosa. Exacto. Cuando la gente dice tengo nervios, sí, obviamente No, no. tiene Sí, nervios. obvio, tiene bueno. nervios. ¿Sabes qué? Yo aprendí que no es nervio, se llama ansiedad, Ansiedad o angustia. o angustia. Ya está. Ya está. Ay, quedas como la chévere de la reunión. ¿Te das cuenta? O te abucheamos. Sí, oye, tú cállate, toda la vida han dicho nervios. sí, una Ok, cosa así. regresando al tema. Dime, hija. Entonces, ¿cómo podemos, si soy un jefe de familia, Sí. cómo puedo hacer Uno, que jefe mis de familia. hijos adolescentes que sienten que si el enamorado les dijo, ya no quiero estar contigo, se me mueren, ¿cómo puedo enseñarles a ellos a ser resilientes? ¿Qué tengo que aplicar en casa? Primero tendría que yo haberle dado el ejemplo de la resiliencia y decirle, ¿por qué? Porque los hijos te van a tomar atención si es que tú les hablas de algo que haces. Al menos en un adolescente le dices, deja de fumar. Y siempre está fumando. Deja de tomar y tienes tu bar con los 1000 chivas rías. ¿Te das cuenta? No. Tienes que practicar. Eso es primero. Segundo, para hablar con un adolescente tienes que hablar desde tu experiencia. Ese sería un buen tema. Cómo hablar con los adolescentes. Claro. Tienes que hablar desde ti, desde tu experiencia. ¿Te das cuenta? Desde cómo te fluyó. Y segundo, ayudarle a darse cuenta. El adolescente quiere ser un adultito ya. Ajá. Entonces tú le dices, lo tratas como adulto y le hablas a un nivel racional. El resiliente maneja mucho su racionalidad, porque como aceptó la situación, se expande su creatividad. Su comunicación neuronal no está interrumpida. Entonces yo le puedo enseñar a mi hija o a mi hijo, bueno, mi hija es adolescente, mis hijas son adolescentes. Yo les enseño mucho a analizar y pensar, desde que eran chiquitas, pero ahora les enseño más. Y por ahí, cuando comienzan a expandirse, veo que puedo ir entrando. Tú entras como adolescente si es que le hablas, primero, de tu experiencia y segundo, de las razones. A un adolescente no le dices, haz esto.
sino ¿Por al qué no? adolescente le enseñas cómo y le dices te conviene por esta razón y se lo justificas. Claro, siempre te dicen que des una razón, ¿no? Sí. Que le expliques desde que son chiquitos. No, te vas a caer, o sea, le dices no, que no haga tal cosa, pero si no le explicas el por qué no, nunca va a entenderlo, Exacto. porque para ellos no existen No existe. razones. Ahora, el por qué no tanto, el para qué, el cómo. Ajá. Hay preguntas que son más cíclicas. El por qué nos va a deber estar ahí. Por ejemplo, una persona resiliente se pregunta, ¿qué tengo que hacer en esta situación? ¿Qué me toca hacer? Pero no ¿Qué solo sería más frente a sus conveniente? problemas, ¿no? Sino No, a lo que se puede A enfrentar. cualquiera. O sea, un psicoterapeuta resiliente, por ejemplo. Escucho el problema, lo analizo y voy dándole hipótesis, porque, bueno, al menos como yo hago la psicoterapia, yo no le enseño qué hacer. Le Claro. pongo hipótesis para que aprenda. así Pero mismo entonces, hacer. ¿cómo puedo hacer si quiero llegar a ser una persona resiliente? Tengo que ir a terapia. Sí, sí es que te cuesta soltar, porque esto comienza con la aceptación. Aceptación de la obviedad, acuérdense eso, del obvio, de lo como es. Las cosas son así. Claro. No podemos, nuestro estado de ánimo no va a Que cambiar. no hay de en la otra, realidad. tienes que hacerlo y ya. Exacto. Primero es cómo lo acepto. Y después, al aceptarlo, mágicamente, por así decirlo, bueno, no mágicamente, Claro. químicamente, va a expandirse tu mente y ahí es donde viene la creatividad y donde haces el segundo uso de la resiliencia, que es la adaptación. Una vez que tú te adaptas, comienzas a salir, digamos, a darte cuenta de cómo hacerlo, de las ideas. Claro, de cómo salir de ¿Cómo aquello que te salir agobia, de aquello ¿no? que me agobia? Exacto. De cómo hacer frente a los problemas. Porque como decíamos al inicio del programa, del bloque, es la resiliencia es la capacidad de salir de un problema, pero aprendiendo. Ojo, el resiliente es sabio. Porque con esta plasticidad neuronal, tus neuronas van aprendiendo poco a Exacto. poco. Y la cómo próxima hacerlo vez que mejor. tengas el mismo problema ya no Ya te va a tienes una pasar. referencia existencial. O pues. sabes cómo enfrentar aquellos Tal otros cual. problemas y buscarle Por lo solución a tanto, todo. te vuelves poco a poco más sabio. Claro. El resiliente está en un camino de Menos renegón. trascendencia. Y menos renegón, ¿no? Exacto, porque se resiste. ¿Te das cuenta? Ok, pero algo chiquito. Dime, hija. Ya eres una persona resiliente. Sí. ¿Puedes volver a caer? ¿Puedes Claro. volver a dejar de serlo? Es que siempre hay que estar atento. La resiliencia es un estilo de vida. Voy a ¿Te das tenerte, pero cuenta? hacia el frente, Es, co- al frente, es como al frente. yo, en año y medio dejé 30 kilos, pero de acá a mes y Puede medio, volver a 2 meses, subir, puedo volver a y subir. 60. Y 60. Bueno, ¿te das doctora Diana, no cuenta? queda claro entonces, Valeria. A partir de hoy vamos a practicar la resiliencia Claro. contigo. Ahora, Oye, tú no te das la muy... No, yo, pues, no, una tiene que muy dirigirse. tranquila. los voy a tocar a fin de mes. Les comenté que voy a hacer una jornada de salud mental en Puerto Maldonado. sí, Así que ah, 28, ¿verdad? 29 en Puerto Maldonado, hablar de resiliencia. Ok, fabuloso, Perfecto. doctor Que Daniel Dios Ceballos. bendiga. Hasta luego. Gracias. Chao. Nos vemos.